Buenas tardes, buenas noches compañeros. Hoy les voy a hablar acerca del diagrama de fase del sistema de aleación hierro-carbono. O como nosotros lo tenemos ahí, hierro-hierro 3 carbono. Muy bien, para empezar vamos a señalar unas cuantas cosas antes de empezar con lo que están todas las letras de aquí. Y para ello tenemos que este cero de acá, que ven en la parte inferior izquierda, significa que tenemos el 100% de hierro. Mientras que en el otro lado tenemos que es 6.67, se refiere a la composición en carbono. Abajo, bueno, no hay nada, pero yo se los digo. Abajo tenemos la composición en peso de carbono en porcentaje, mientras que en la parte izquierda, como ahí se asoma, es la temperatura medida en grados centígrados. Primero vamos a hablar con la clasificación que se tiene de acuerdo al porcentaje de carbono. Para ello, se considera que cuando es menor al 2%, que son estos números de por acá, estamos hablando que son a ceros. Mientras que tenemos de este 2 en adelante, que es hasta el 6.67, se refiere a que tenemos fundición. No se preocupen por eso, ahorita yo en unos momentos les pongo todo esto de aquí más detallado. Muy bien, dentro de los aceros tendremos clasificaciones, y eso es que para este diagrama tendremos 3, dependiendo del porcentaje de carbono que se tenga. Claro que sí. Muy bien, ahí pueden ver que tenemos 3, que es el hipoeutectoide, eutectoide e hipereutectoide. Muy bien, empecemos por el del medio, que este se clasifica porque es de acuerdo a la composición de 0.77, que es toda esta línea que están viendo aquí, que es esta línea rojita. Eso se refiere a que es un acero de tipo eutectoide. En el intervalo de 0, que está por aquí, hasta llegar a este 0.67, estamos hablando que se refiere a un acero de tipo hipoeutectoide, que es este de aquí. Este de aquí ya se mencionó. Y finalmente, pues, del 0.77 hasta el 2 que tenemos acá, estamos hablando que es un hipereutectoide. Y una vez hablado de esto, podemos empezar con lo que es las fases, que estamos presentes aquí en nuestro diagrama. Como pueden apreciar ahora, hay 3 puntos, que es este puntito de color rojo, este puntito de color verde y este puntito de color morado. Empezamos a hablar por el puntito de color rojo. El punto rojo llamado fase gamma o austenita puede encontrarse con un valor de 2.11. Ese valor de 2.11 es el que tenemos justamente por aquí. En composición de carbono, claro está. Existe un rango de temperatura de 700 grados, que es por acá donde inicia, hasta 1495, que bueno, aquí no se logra apreciar porque pues bueno, está en 1400 y 1500 se pasa, pero eso es una aproximación comparando con más diagramas que se ven un poco más a detalle esos números. Este tipo de fase se ocupa en procesos de deformación de plástico y esto es debido a que se hacen de una manera más suave. Claro que sí, ahora vamos con el punto A, el punto verde, perdón. Muy bien, el punto verde, también llamado fase alfa o ferrita, mejor conocido también, está presente en una pequeña porción del diagrama. La composición es de 0, composición de carbono, es de 0.022%, que ustedes me van a decir, pero si ahí no se ve nada, pues no se preocupen, ahorita le hacemos un poquito de zoom. Bueno, lo que pasó es que le hicimos un poquito más grande, pero esta parte de aquí es justamente esta parte de acá, solamente que como está un poquito más achicado, no se logra apreciar, pero aquí sí podemos observar los datos que estamos diciendo. Este 0.22% es la fase más, es el 0.22 que habíamos dicho, que es la composición en carbono. Esta fase es más blanda a temperatura ambiente, aunque es más dura que la fase anterior, que es acá, que es la fase gamma, o también austenita. Y con eso podemos hablar del punto morado, que está... claro que sí, este de aquí. Ahora vamos a hablar de esto. Esta parte del diagrama se le conoce como alfa más hierro 3 carbono, o también llamada mejor perlita. Propiamente no se le considera una fase, y esto es debido a que se compone de dos fases. La fase alfa, que ya habíamos quedado que está por acá, y el hierro 3 carbono es otra fase que está justamente por acá, pero bueno, aquí en nuestro diagrama no se logra apreciar. Y bueno, para terminar con esta fase, es la composición de ferrita, y este de aquí se llama cementita. Bueno, ahí están los nombres de cada una de las fases que hablamos hace un momento.
Y con esto podemos hablar de las reacciones invariantes en el diagrama, que se ubican por la cantidad de líneas horizontales que tenemos en nuestro diagrama, que en este caso es esta línea de aquí, y la línea que está por este triángulo de por acá. Ay Dios, eso claro que sí, por ahí. Estas vendrían siendo nuestras reacciones invariantes. Y con ello vamos a empezar hablando por el más pequeño o el que casi no se ve. Yo sé que igual que en el caso anterior con el caso alfa no se logra ver pues, muy detallado, así que no se preocupen, vamos a hacer el poder de la edición y ¡qué huele! Ahí se ve mejor. Ok, podemos empezar. Primero podemos ver que se encuentra una temperatura más o menos de 1495. Yo sé que aquí no se logra apreciar ese dato como tal, pero está justamente por aquí, que haciendo unos cálculos. Entonces si lo comparamos con esta gráfica acá, vemos que el 1500 está por aquí. 2495 está por aquí abajito. Ustedes confíen en mí, yo les digo la verdad. Muy bien, se puede notar una delta. La delta es este valor que está aquí, que vendría estando en esta parte acá. Pues miren, aquí está, no me he dado cuenta. Esta delta se le conoce como fase hierro delta, vaya la redundancia, que se encuentra por encima de los 1394 grados centígrados, un poquito más abajo de lo que ya habíamos dicho, que es justamente el valor que está por aquí. Tiene una composición máxima que es de 0.08%, que prácticamente no se logra ver aquí en este diagrama o justamente acá, pero haciendo unos cálculos se puede obtener Se encuentra la fase líquida del diagrama justo encima de que bueno, lo estamos tapando, ¿no? Pero si le hacemos un poquito por abajo, ahí está. Esta L significa la fase líquida. Volvamos al triángulo. Bueno, pues aquí está. La región o nuestro pequeño triángulo va a estar constituido por la fase líquida más delta, que vendría siendo este valor de aquí. Bueno, aquí, mejor dicho. Y debajo del horizontal, que es justamente por aquí debajo, tenemos la fase austenita, que ya habíamos dicho con anterioridad, por eso empezamos hablando acerca de qué son estas fases. Nuestra reacción invariante presente es donde se tiende la unión de todas las líneas, que es justamente por acá. Vamos a pasar de una región de dos fases a una región de una fase, y a este proceso se le llama como una reacción de tipo peritéctico. Espero que se pueda escuchar con el sonido de... Bueno, nada, espero que se pueda oír. Muy bien, pasemos a la última línea que... Pues, porque sí, ¿no? Muy bien, se presenta 0.77 composición de carbono, donde por encima tenemos la fase gamma, que ya habíamos dicho, o la fase sostenida también dicho. Por debajo del horizontal se tiene al alfa más hierro 3 carbono, o perlita mejor dicho. Y ya que está pasando de una región donde se tiene una fase sólida a donde se tiene dos fases, dos sólidas, tendremos una reacción de tipo eutectoide, donde pasamos de estas zonas y esta vendría siendo nuestra reacción invariante. La zona acá se le conoce como el triangulito, se le llama alfa más gamma, o también austenita más ferrita. Muy bien, ahora vamos con la última línea que tenemos aquí, que estaríamos hablando acerca de una composición de carbono de 4.30, que es justamente por aquí. Arriba tiene una fase líquida, y aquí está la fase líquida más hierro 3 carbono. Y debajo del horizontal tiene una región con dos fases, que vendrá siendo la gamma más hierro 3 carbono. Y dado que pasa de una fase líquida, que es de aquí, a una región de dos fases sólidas, tenemos una reacción invariante de tipo eutéctico. Y con eso podríamos terminar de hablar qué es lo de la gráfica, o mejor dicho, de nuestro diagrama de fases de hierro-carbono. Ahora pasamos a la siguiente parte de experimento. Muchas gracias. Digo, practica. Los tratamientos térmicos en los metales son procesos controlados de calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas para cambiar sus propiedades mecánicas.
Estas nunca se alteran, las propiedades químicas nunca se alteran y se obtiene una superficie dura con un interior dúctil. Este tipo de procesos sirven para modificar la microestructura de materiales y así aportar propiedades beneficiosas tales como reducir los esfuerzos internos, cambiar el tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil, aumentar la plasticidad, tenacidad, ductilidad y maleabilidad de los metales y por último disminuir tensión de rotura, límite elástico y dureza. Como podemos observar, todas estas propiedades pueden ser modificadas para beneficio. Los tipos de tratamientos térmicos más importantes son el recocido, el normalizado, el temple y el revenido. El recocido es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros de medio y alto carbono. Sus objetivos principales son mejorar sus propiedades físicas, obtener una estructura de equilibrio, mejorar maquinabilidad, aumentar ductilidad para poder realizar operaciones de trabajo en frío. Estos son algunos de los objetivos más importantes del recocido. Ahora podemos ver que existen tres etapas muy importantes en el proceso de recocido. La primera etapa es la de recuperación, después tenemos la segunda etapa que es de recristalización y por último se encuentra la etapa de crecimiento de grano. En la primera etapa, que es de recuperación, la microestructura original trabajada a bajas temperaturas está compuesta de granos que se encuentran deformados y que contienen un gran número de dislocaciones entrelazadas unas con otras. Cuando se calienta primero el metal, la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen los límites de una estructura subgranular poligonizada. Esto significa que conforme el material se va calentando, las dislocaciones van desapareciendo y a su vez los granos toman mayor tamaño. Sin embargo, la densidad de las dislocaciones permanece sin cambios. En esta etapa, la temperatura baja elimina los esfuerzos residuales debidos al trabajo en frío, sin ocasionar ningún cambio a la densidad de las dislocaciones, y es por esa razón que se le llama el proceso, por eso se le llama la etapa de recuperación. En esta primera etapa, las propiedades mecánicas del metal no sufren algún cambio, ya que no se reduce el número total de dislocaciones que se presentan durante esta etapa. De hecho, se reducen o incluso se eliminan los esfuerzos residuales cuando se reacomodan las dislocaciones. Además, la recuperación restaura la elevada conductividad eléctrica del material, lo cual permite fabricar alambres que podrían usarse para transmitir energía eléctrica porque además serían altamente resistentes. Y por último, la recuperación frecuentemente agiliza la resistencia a la corrosión de los materiales. Entonces hemos visto la primera etapa, que sería la de recuperación. Aquí, en esta primera etapa, como se dijo, no hay cambios aparentemente, ¿no? Bueno, la siguiente etapa, que es la de recristalización. En esta etapa es cuando se somete al metal que ha sido trabajado en frío anteriormente a unas altas temperaturas. En esta etapa, en la etapa anterior, la de recuperación, se había eliminado los esfuerzos residuales y se había producido la estructura de las dislocaciones poligonizadas. Ahora, en esta nueva etapa de recristalización, ocurre la formación de núcleos de pequeños granos en los límites de las celdas de la estructura poligonizada, eliminando la mayoría de las dislocaciones. Debido a que el número de dislocaciones se reduce en gran escala, el metal recristalizado tiene una resistencia baja, pero una gran ductilidad. Se denomina como temperatura de recristalización a la temperatura a la cual aparece una microestructura de granos nuevos que tienen pocas dislocaciones. En este proceso de recristalización es cuando se forman granos nuevos a través del tratamiento térmico a un material trabajado en frío. La temperatura de recristalización depende de varias variables, por lo tanto no es en una temperatura fija. Sobre los procesos de recristalización se podrían hacer varias observaciones durante este proceso. La primera observación que se puede hacer es que se necesita una cantidad mínima de deformación para que sea posible la recristalización. La segunda observación que podemos hacer es que cuanto menor sea el grado de deformación, mayor es la temperatura necesaria para producir esta nueva etapa.
La cuarta observación que podemos hacer es que el tamaño de grano final depende principalmente del grado de deformación, es decir, que mayor grado de deformación, menor será la temperatura de recocido para la recristalización y menor será el tamaño de grano recristalizado. Nuestra siguiente observación sería que aumentando la temperatura de recristalización disminuye considerablemente el tiempo necesario para completar esta etapa. La siguiente observación es que a mayor tamaño de grano inicial, mayor será la cantidad de deformación necesaria para producir una cantidad de recristalización equivalente. Y por último, nuestra última observación, la temperatura de recristalización disminuye al aumentar la pureza del metal. Es decir, la adición de los elementos en disolución sólida incrementa siempre la temperatura de recristalización. Entonces ya hemos visto la primera etapa, que es la etapa de recuperación, después vimos la etapa de recristalización y ahora vamos a ver la última etapa del proceso de recocido, que es el crecimiento de grano. En esta etapa es cuando las temperaturas aplicadas en el recocido son muy altas, es decir que las etapas de recuperación y de recristalización ocurren de una forma más rápida, produciéndose así una estructura de granos más fina. Si la temperatura es lo bastante alta, los granos entonces comienzan a crecer, con granos favorecidos que eliminan a los granos que son más pequeños. Este fenómeno, al cual se le puede denominar como crecimiento de granos, se lleva a cabo por medio de la reducción en el área de los límites de los granos. En la mayoría de los materiales ocurrirá el crecimiento de granos si se mantienen a una temperatura lo suficientemente alta, lo cual no se encuentra directamente relacionado con el trabajo en frío. Esto significa que entonces la recristalización o la recuperación no son indispensables para que los granos puedan crecer dentro de la estructura de los materiales. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, los materiales cerámicos se presentan un endurecimiento casi nulo, porque muestran una cantidad considerable de crecimientos de granos. Entonces puede ocurrir un crecimiento anormal de granos en algunos materiales como resultado de una formación de fase líquida. Bueno, este es el primer proceso, que es el recocido. Ahora vamos a ver el segundo, que sería el normalizado. Entonces, en este nuevo proceso que es el normalizado, se trata de un tratamiento térmico que se aplica a los aceros de bajo y medio. Sus objetivos principales son homogeneizar la estructura, mejorar la respuesta del acero al tratamiento de temple y revenido, mejorar las propiedades físico-mecánicas del metal, mejorar la maquinabilidad y romper la estructura dendrita de colada. Entonces estos son los objetivos más importantes de este proceso. Ahora, ¿en qué consiste este proceso? El normalizado consiste en calentar el acero a una temperatura de 30 a 50 centígrados por arriba de la temperatura crítica superior. Y una vez que se haya pasado todo el acero al estado austenítico, y después se enfría el acero al aire, como se muestra en la figura, ¿no? Bueno, en este caso, esta nueva etapa de normalizado es un tipo de tratamiento de calor aplicable solo a los ferrosos. El mismo difiere del recocido, la diferencia con el recocido es que el metal es calentado a una temperatura más alta y luego sacado del horno para enfriamiento en el aire. El propósito de este nuevo proceso es para remover esfuerzos internos inducidos por el tratamiento por calor, soldadura, fundición, forjado o formado o maquinado, ¿no? El esfuerzo, si no es controlado, lleva a la falla del metal. Por lo tanto, antes del templado del acero, se debería normalizarlo, primero para asegurar los máximos resultados deseados, ¿no? Usualmente los aceros de bajo carbono no requieren normalizado. Eso es un dato que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, si estos aceros son normalizados, no tienen ningún efecto riesgoso.
En el caso de las fundiciones, sí son usualmente recocidas en vez de ser normalizadas. En algunas fundiciones, de hecho, se requiere el tratamiento de normalizado. En el caso de los aceros normalizados son más tenaces y fuertes que los aceros recocidos. En la condición normalizada, el acero es más tenaz que en cualquier otra condición estructural. Las partes sujetas a impactos y aquellas que requieren dureza máxima con resistencia a los esfuerzos externos son usualmente normalizadas, porque en el normalizado la masa del metal tiene una influencia sobre el régimen de enfriamiento y la estructura resultante. Las piezas delgadas se enfrían más rápido y son más tenaces, luego del normalizado de las piezas gruesas. En el recocido, la dureza de las dos es casi lo mismo. Ahora, aquí podemos ver una gráfica de lo que sería el normalizado, ¿no? Sí, es una representación gráfica de un tratamiento de normalizado. Aquí se pueden ver los diferentes procesos que suceden durante el normalizado. En esta sección se hablará sobre los tratamientos térmicos de temple y revenido. Comenzaremos con el temple, el que al igual que el recocido, normalizado y el revenido, se trata de un tratamiento térmico simple de los aceros al carbono. El objetivo de dicho tratamiento es aumentar la dureza y la resistencia mecánica del acero. Dicha dureza dependerá de la cantidad de carbono que contenga este metal. El temple consta de 3 etapas, que son el calentamiento, el mantenimiento de temperatura y el enfriamiento. Dichas etapas las detallaremos más adelante. En la etapa de calentamiento, el acero se lleva a un punto ligeramente por encima de su temperatura crítica o de recristalización, también se le conoce, promoviendo así la formación de la austenita. Después, una vez alcanzada dicha temperatura, se mantiene el acero ahí un determinado tiempo con la finalidad de asegurar que la temperatura de todo el elemento sea homogénea. Finalmente, se somete el elemento a un enfriamiento súbito o brusco, con la finalidad de obtener martensita, que es la que le aporta dureza al acero. Con el temple obtenemos materiales muy duros, pero muy frágiles. También cabe destacar que los refrigerantes con los cuales se realiza el enfriamiento en el temple pueden ser agua, salmuera o soluciones salinas, aceites o hasta arena. Por otra parte, el revenido es un tratamiento complementario al temple. Con este se pretende reducir la fragilidad excesiva producto del tratamiento de temple y aumentar también la tenacidad del acero. Al igual que el tratamiento de templado, el revenido consta de 3 etapas, que son prácticamente análogas, que son el calentamiento, mantenimiento de temperatura y el enfriamiento. Pero tienen diferencias sutiles. En el caso del calentamiento, en el tratamiento de revenido, el acero se lleva a una temperatura inferior a la de su punto crítico. Después, se mantiene el acero en dicha temperatura durante determinado tiempo para, igual que en el caso del templado, homogeneizar la temperatura del material en todo el elemento. Y finalmente en el enfriamiento, que es, digamos, al igual que la temperatura a la cual se lleva el elemento, las diferencias importantes en el enfriamiento, mejor dicho, es un proceso más controlado, es un enfriamiento controlado o paulatino. Esto con el objetivo de obtener una mezcla de ferrita y cementita a partir de la martensita que se creó en el templado. Con esto, como se mencionó anteriormente, se provoca que el acero, si bien va a disminuir un poco su dureza, va a aumentar su resistencia, no será tan frágil y aumentará su tenacidad. Aquí podemos ver las dos curvas, tanto la de temple como la de revenido, para poder compararla. Si apreciamos, esta sería la curva de temple, podemos apreciar que el enfriamiento es súbito. Bueno, iniciando con que la temperatura a la cual se lleva es más alta, pues tiene que ser ligeramente mayor o mayor que la temperatura de recristalización.
se mantiene durante un determinado tiempo. Este tiempo depende de las características del elemento en particular, ya que si es un material de dimensiones mayores o de mayor masa, más denso, el elemento por ende se tendrá que mantener más tiempo, con la finalidad de que todo el cuerpo alcance la misma temperatura. Y podemos observar aquí que la curva de enfriamiento es súbita, tiende a ser una línea vertical. Por su parte, la de revenido, podemos ver que se calienta hasta una temperatura inferior a la de su punto crítico. De la misma manera se mantiene cierto tiempo y el enfriamiento se lleva de una manera más controlada o paulatina. Este enfriamiento se lleva generalmente a cabo en el mismo horno, que es la manera en la que se controla la caída o el gradiente de temperatura al cual se va a someter el elemento. Y bueno, esos serían los tratamientos térmicos de temple y revenido. Actividad C. En ella se responderá una serie de preguntas correspondientes al análisis del diagrama de fases hierro-carbono. En el diagrama de fases podemos ver los siguientes constituyentes y fases que se forman. En primer lugar, en esta zona vemos la ferrita con la denotación alfa. Después vemos la austenita con la denotación gamma, la cementita como hierro 3 carbono, así como delta, que correspondería a nuestra ferrita. Estas presentarán reacciones invariantes en las zonas de reacción peritécticas, eutécticas y eutectoides, en donde veremos que tienen constituyentes líquidos, así como sólidos entrelazados entre austenita, cementita, veremos que estas presentan microestructuras en donde en el 0.04% vemos que prevalece el constituyente únicamente de ferrita. En el 0.2% ya podemos ver que la ferrita se constituye por perlitas que se encuentran en color negro o esas zonas oscuras. Vemos que en el 0.4% de carbono vemos que la cantidad de perlitas va aumentando a nuestra componente que era mayormente ferrita. Esta se analizará de manera más detallada en las preguntas siguientes. Vemos el 0.6% en donde vemos que la perlita de igual forma se encuentra vemos que la perlita se encuentra mayormente en una mayor proporción que la anterior en este porcentaje de 0.6% al carbono, mientras que en el 0.8 carbono vemos que la perlita se encuentra en mayor proporción, y en el 1.2% vemos que la perlita ya tiene una serie de constituyentes de cementita. A temperaturas menores a 500 grados solo encontraríamos el componente de perlita. Al ir aumentando la temperatura en variaciones, ya en condiciones mayores en condiciones de 1200 grados, vemos que tomaría esta zona que es la austenita. Únicamente tendríamos este componente en esta zona. A temperaturas de los
mayores a los 1470 grados, veremos que tocaría la zona correspondiente a líquido más austenita. Vemos que la mayor proporción estará dada en líquidos, mientras la austenita tendría estas zonas pequeñas. Posteriormente, ya a los 1600 grados Celsius, veremos que sería únicamente líquido. Aunque también es destacable observar esta zona que va a partir de los 500 grados hasta los 700, el componente alfa más perlita, que sería ferrita en estas zonas blancas, más perlitas en zonas más oscuras. Aquí vemos que en 0.6% podemos ver que se darían microestructuras de martensitas en aceros que dependerán del contenido de carbono. Si el acero se aproxima al 0.6%, que es en este caso, veremos que encontrarán una serie de diferencias que veremos a continuación. Podemos ver que aquí está el 0.6%, en donde ya hablamos que existe ferrita, carbono y austenita principalmente. Vamos a ver que existen una estructura llamada martensita con cintas y laminados, pero aquí en el 6% veremos que principalmente se da la martensita de cintas. Vemos que al 0.6% de carbono se encuentra la martensita. Esta se da mediante el enfriamiento rápido de la muestra, lo que asegura que toda la austenita sea transformada en esta martensita. A medida que se produce el enfriamiento, la temperatura a la que comienza a transformarse la austenita a martensita se le denomina temperatura de inicio de la martensita, y de la temperatura a la cual se termina se le llama fin de martensita. Disminuye a medida que aumenta la cantidad de carbono. En las preguntas 2 y 3 corresponden al 0,4% de carbono en un acero hipereutectoide. Aquí hablaremos de lo que ocurre en esta a través de un enfriamiento. Un acero de 0,4% al carbono por encima de una temperatura de transformación se encontrará en este punto A en una fase 100% austenita. Si se enfría lentamente hasta una temperatura en una zona B, que es unos 800 grados centígrados, se producirá la transformación de la estructura austenita en ferrita, que es el alfa. Vemos que se empieza a ver estas zonas pequeñas, que crecerá mayoritariamente en bordes de granos austeníticos. Vemos aquí. Conforme se va enfriando y acercándose a la temperatura eutectoide, que vemos que aquí es el punto C, la cantidad de ferrita proteutectoide formada irá aumentando hasta que se transforme aproximadamente en 50% de austenita. Vemos que se va produciendo ferrita y austenita. A temperaturas de 723 grados, justamente en el punto D, se prevalecen las condiciones de enfriamiento muy lento. La austenita rematente se transformará en perlita, que es ferrita más cementita. La ferrita alfa de la perlita se llama ferrita eutectoide. Para distinguirla de la ferrita
protectoide formada anteriormente por encima de los 723 grados. Aquí podemos observar una microestructura de acero hipertectoide en un enfriamiento lento. En el componente oscuro podemos ver que es la perlita, mientras el de tonalidad blanco ahora sería nuestra ferrita proeutectoide. Finalmente, en esta figura podemos observar lo que ocurre a través de los tratamientos térmicos. Nuestro análisis fue a partir de los aceros hipoeutectoides encontrados en porcentajes menores al 0,8% o en más precisamente 0,77%. Vemos que en esta zona hablamos de recocidos subcríticos, en donde vemos alambres y flejes. En las zonas siguientes vemos recocidos de ablandamiento. Después vemos que en estas se encuentran soluciones de cementita en hierro alfa. Vemos que aquí podemos ver el inicio del calentamiento. Aquí se darán cambios magnéticos y aquí vemos temperaturas de calentamiento para temple. En temperaturas mayores a los 900 grados vemos un recocido de regeneración. Elevando las temperaturas vemos la normalización, así como la cementación, que van llegando a los 1000 grados centígrados. Al subir las temperaturas vemos temperaturas de forja en zonas de austenita. Vemos que las temperaturas empiezan a ser soldaduras de forja y martillado, y vemos que van subiendo de los 1200 grados a ser temperaturas de colada, que al finalmente superando los 1600 vemos que son aleaciones totalmente fundidas. Esto en un análisis precisamente de los 0,77%, que son principalmente los aceros, porque posteriormente a partir de los grados superiores del 2% vemos que se dan fundiciones, y que a partir del 0,7% en adelante hasta llegar al 2% vemos aceros hipereutectoides.